Muy buenos días, qué alegría poder hoy continuar con nuestro estudio de la carta de Primera de Juan. Vamos a iniciar o adentrarnos en el capítulo 3 para ver cómo continúa este mensaje de Juan para nosotros, la iglesia de Cristo. Ahora bien, espero que la mayoría de ustedes, si es que no fueron todos, hayan podido terminar los versículos del capítulo 2 que no vimos ayer, del versículo 18 al versículo 29, y ver qué otro tema resaltó allí, qué importancia tenía para Juan escribir estos últimos versículos. Él ya había dado un mandamiento y es que Dios es luz. Viene y pone otro mandamiento que dice no es nuevo, y es acerca del amor que debemos tenernos unos a otros y dejar que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Pero hay una amenaza para este mensaje. La amenaza para este mensaje es que hay un anticristo, hay un antimensaje, por decirlo de alguna manera, que va en contra de los mandamientos que la iglesia y los cristianos ya conocían en Cristo. Entonces, Juan dice o alerta y dice, oigan, tengan cuidado con estos nuevos mensajes, con alguien que venga a decirles algo diferente acerca de lo que es tener una relación con Dios. Cuidado, estén alerta. Es más, muy claramente dice, si alguien llega a negar a Jesucristo como aquel que es la propiciación o el pago para que tengamos una relación con Dios, dice, también está negando al Padre, a Dios. Pero el que tiene al Hijo, a Jesucristo, también tiene al Padre. Esto lo resalta Juan para decir, no olviden que este mensaje es importante. No olviden que no podemos ser luz, no podemos manifestar o mostrar ese amor si no estamos en Cristo, si no tenemos una relación íntima y directamente con Jesús, el Hijo de Dios. Ahí pareciera que termina el capítulo 2 y podríamos decir, ya está dicho todo, pero no. Miren cómo termina versículo 28 y 29 del capítulo, dice, y ahora hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Dice, hay más. No solamente es creer que Jesucristo vino como Señor y Salvador de nuestra vida, sino que es confiar, caminar, permanecer en Él, porque viene de nuevo. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Cristo. Con esto vamos a iniciar nuestro estudio en el versículo 1 del capítulo 3. Esta es la conexión. Ahora, hay una palabra clave que es justo y justicia. Valdría la pena también que la marquen. Yo la marcaría con un símbolo o una J de justicia y juicio. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esto, luego pueden hacer sus listas para ir completando sus estudios temáticos. Voy solamente a modo de resumen. ¿Qué es el trabajo que más hemos hecho nosotros cada mañana de estas? Ha sido trabajar la observación. ¿Sí? Es la observación. Para nosotros observar el texto hay diferentes pasos. Los pasos que vamos a tomar o que hemos hecho es el número 1, que es orar. ¿Sí? Orar es cuando hablamos con Dios y le pedimos al Espíritu Santo su ayuda para entender su palabra. ¿Sí? Le pedimos a Dios que nos ayude a estar limpios, a estar sin pecado para poder crecer en el conocimiento de Él. Luego lo que hacemos es leer. Pero no vamos solamente a leer el texto, sino leemos con propósito. Esa lectura con propósito es cuando queremos extraer o buscar algo. ¿Qué estamos buscando en el texto? Estamos buscando lo que es obvio. Lo que es obvio es lo que el autor resaltó intencionalmente, repitiéndolo para que la audiencia o el lector pudiera decir, esto es obvio en el pasaje. Entonces, una lectura con propósito es una lectura en la que estamos buscando lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Hay tres cosas que son obvias y por lo general son personajes, son eventos o son lugares.
En lo estudiado en estos dos primeros capítulos, lo que más ha resaltado como obvio es un personaje. ¿Cuál es el personaje que hemos marcado en estos dos capítulos? Muy bien, Jesucristo, con una cruz. ¿Ya? Jesucristo ha sido el personaje central en el mensaje de Juan para el lector. Entonces, cuando encontramos esto obvio, es más fácil que nosotros podamos agarrar la manera de estudiar la Biblia. ¿Listo? Es más fácil que podamos tener un inicio, un por dónde empezar. Yo les comentaba en el tiempo que tuvimos de discusión ayer que el método inductivo es el usado por los detectives, es el usado por los periodistas, ¿sí? Y la manera en que ellos pueden encontrar la verdad de los sucesos, de las cosas, es haciendo preguntas. Es preguntando, cuando hay un choque o cuando hay un suceso, hay un asesinato, viene el periodista o el detective a la escena del crimen y no dice, oiga, por allá dicen tal cosa, sino que empieza a buscar lo más obvio en la escena del crimen o en la escena de lo sucedido y empieza a mirar y, bueno, ¿qué es lo que más hay? Hay huellas de las llantas o de los neumáticos del carro. Esto pudo haber sido un accidente automovilístico. Lo que más hay muchas balas. Entonces esto pudo haber sido un asesinato. Eso es lo que hacemos nosotros cuando usamos el método inductivo. Miramos el texto y buscamos lo más obvio para por ahí empezar nuestro estudio. Entonces hemos usado el método inductivo y hemos encontrado que Jesús es el personaje central. También el primer día estuvimos marcando a Dios. Y a Dios lo podemos marcar con un triángulo, representando la Trinidad. Si tienen un color, pueden escoger el color morado, representando también la santidad, la majestuosidad de Dios. Muy bien, ¿cómo encontramos nosotros lo más obvio en el pasaje? Tenemos que interrogar el texto. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las preguntas que usamos para interrogar el texto? Son 6. En inglés son las WH question, que son las preguntas con W o con H. Pero en español las conocemos como las preguntas básicas. El qué, el quién, el cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Listo? ¿Dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué? Siempre que usted quiera extraer información acerca del pasaje, usted debe hacer estas preguntas, que es la manera en la que hemos leído. Hay dos pasos más que hemos hecho. El número 4, o el paso número 4, que lo voy a escribir por aquí, ha sido marcar el texto. Marcar el texto es cuando hacemos símbolos o hacemos pequeños diagramas sobre las palabras más importantes o que resaltan en nuestro estudio. Es como cuando están encontrando evidencia, son esas piezas que guardan en unas bolsas especiales para luego ir a revisarlas en el laboratorio. Nosotros lo que marcamos son las palabras clave. Una palabra clave es la palabra que más se repite en el pasaje. No valen artículos, no valen pronombres, sino que es las ideas centrales que tiene el autor y quiere transmitir con intención en el pasaje. Entonces, ¿qué se marca en el texto? Se pueden marcar las palabras clave. Las palabras clave como amor, como luz, también puede ser un personaje como Jesús, como justo y otras palabras más que hemos visto como pecado. Son palabras importantes y por eso las marcamos. El marcar nos ayuda a tener una mejor retentiva acerca de ese tema y de lo que se está tratando. Y también nos va a ayudar para el siguiente paso, que es el número 5, que es el de hacer listas. ¿Vale? ¿Qué es hacer listas? Hacer listas es cuando extraes la información de cada una de las palabras que has marcado. Lo hicimos ayer con Jesucristo. ¿Qué aprendimos de Jesús? Versículo 1, que era justo. ¿Qué aprendimos de Jesús? Versículo 2, que es el pago o la propiciación. Versículo 3, ¿qué aprendimos? Que es el Hijo de Dios. Versículo 4, ¿qué aprendimos? ¿Qué dice el texto? El texto decía que Jesucristo es abogado o intercesor.
Muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, con que usted haga estos 5 pasos, ya va a ser suficiente para que usted empiece a tener un panorama o ir armando el contexto del libro que usted está estudiando. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a iniciar nuestro estudio y vamos a continuar con el capítulo 3, los primeros versículos, haciendo estos pasos. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la manera en que tú nos permites continuar en este estudio, porque tú nos has permitido tener tu palabra, Señor, y no solo eso, sino que tenemos la dicha de poder entenderla. Gracias por métodos de estudio como este o por otros ministerios también, Señor, que nos ayudan a entender la Biblia, Padre Celestial, porque es la única manera en que podemos tener unas vidas transformadas por ti y por tu palabra, Señor. Queremos permanecer en ella. Queremos mantenernos en tu luz y ser luz, alumbrar a las demás personas, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana y queremos pedirte que nos acompañes en este estudio, nos permitas entender, nos permitas llevar a nuestra vida las verdades que descubramos en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, continuamos con Juan, un autor que nos está hablando con demasiado cariño, ¿sí? Un autor que nos sigue hablando y nos dice, miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, versículo 1. Todo lo anterior es resultado de que Dios Padre ha querido amarnos. Miren lo que va a pasar. Que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto en el mundo no se nos conoce, porque no lo han conocido a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. ¿Qué tal esos 3 versículos? Ahí podemos extraer un tema del que se nos está hablando, de conocer a Jesús. Versículos 4 al 8 vamos a ver de qué nos están tratando. Dice, todo el que practica el pecado, sigue con este mismo tema, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hubo pecado. Todo el que permanece en Él, por lo tanto, no peca. Si permanecemos y andamos como Él anduvo, el resultado es una vida sin pecado. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Por lo tanto, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando habla de esa palabra pecar, está usando en el original el presente continuo, que significa que mantiene el pecado o se mantiene viviendo en pecado. No es que no cometa un pecado o una mentira, sino que dice que está manteniéndose en mentira. Por lo tanto, si es nacido de Dios, no puede mantenerse en pecado como si nada pasara. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, y sigue hilando los temas con lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno, ¿y qué hizo con su hermano? Lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
Versículo 13, vamos hasta el versículo 16, dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia, no se asombren si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Miren, ¿cuál es el resultado? O quiero preguntarles a ustedes, hasta el momento, ¿qué quiere o cuál es el propósito del autor en el capítulo 3? ¿Qué quiere el autor que entendamos nosotros de este capítulo? Muy bien, que seamos o que somos hijos nacidos de Dios, pero no solo eso, sino el comportamiento o la diferencia que tienen un hijo nacido de Dios y un hijo del diablo o del maligno, como lo menciona también. Ahora, si somos hijos de Dios, no solamente debemos ser luz, no solamente debemos amar, sino versículo 17 en adelante dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Bien, quedémonos hasta allí para poder profundizar bien en esta porción del capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Qué palabras o qué temas nuevos surgieron o vieron ustedes en estos versículos? Muy bien, aparece la palabra amor. Vamos a borrar aquí, vamos a recordar cómo lo marcamos. Entonces ya leímos, extrajimos lo más importante, lo más obvio en el pasaje. Ahora vamos a proceder a marcar el texto y a medida que vamos marcando podemos ir haciendo preguntas para ver qué más aprendemos de esto. Entonces continúa el tema del amor, ¿sí? Continúa el tema de aborrecer. Seguimos con el tema del pecado. Lo marcamos. Y continuamos con el tema de permanecer. Aquí Juan tiene un énfasis importante en lo que es permanecer. Un verdadero cambio de un creyente consiste en aquel que no solamente un día hace algo bueno, sino que tiene la capacidad de permanecer, mantenerse. Es aquel que conoce a Jesús, puede permanecer en lo que Él nos enseña. Entonces vamos a marcar estas palabras en nuestro texto, vamos a hacerlo juntos y vamos a ir descubriendo cosas que luego en nuestro tiempo en vivo vamos a responder. Sí, quedaron versículos por estudiar, prácticamente del versículo 20 al versículo 24 lo van a estudiar ustedes en su casa. Quiero que apliquen lo que hemos visto. Si encuentran nuevas palabras nuevas o nuevas palabras clave, quiero que las marquen en su casa y puedan hacer la lista. Al hacer las listas les van a surgir preguntas con las que pueden responder de acuerdo a lo que han visto en el pasaje. Y al responderlas con sus palabras, usted va a saber si está entendiendo o no está entendiendo de lo que está hablando el autor en estos versículos. Entonces vamos a marcar, versículo 1 dice: miren cuán gran amor, lo marcamos, nos ha otorgado ¿quién? Este amor que hemos recibido proviene de Dios. Cuando vemos Padre, podríamos marcar a Dios con un triángulo, ¿sí? Este amor, vamos a ver en qué consiste. En que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso este mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Y esto es importante para los que de pronto al comienzo de tomar la decisión por seguir a Jesús,
tomamos la decisión y decimos, vamos a seguir a Jesús, vamos a entregarle nuestra vida a Jesús, pero pareciera que entregamos nuestra vida a Jesús y somos nadie para el resto del mundo. ¿Por qué somos nadie para el resto del mundo? Porque nadie conoce a Dios, y si no lo conocen a Dios, por lo tanto, no nos van a conocer a nosotros. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Versículo 2 dice, amados, ahora, podríamos marcar ese amados con un corazón, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Está hablando de una esperanza, ¿por qué? Porque en el capítulo 2 nos dice que va a venir. Entonces Juan está diciendo, oigan, ya que estamos viviendo así, hagámoslo, porque vamos a volver a ver a Jesús. Jesús va a volver y por lo tanto, mientras Él vuelva, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Mantenernos puros, santos, apartados, como Jesús es puro. Versículo 4 viene el contraste que nos ayuda a entender qué es mantenernos puros. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Si tú, siendo creyente, te mantienes una vida de pecado, infringes la ley, marca pecado. Por lo tanto, estás haciendo todo lo opuesto a purificarte. Pues el pecado es infracción de la ley. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe, pero la mejor manera de definir pecado es cuando no logras el objetivo, o es lo que nosotros llamamos errar al blanco. Es cuando nosotros tenemos una diana, ¿sí? Los que jugamos tiro al blanco, y el objetivo de la diana es que nuestra flecha llegue al punto o al centro de la diana. Cuando se menciona que es pecado, es cuando alguien lanzando con ese objetivo lanza afuera de la diana. Errar el blanco es lo más parecido para entender pecado. Cuando nosotros somos llamados a ser puros, pero hacemos todo lo contrario o no logramos eso Dios lo llama pecado. Si Dios nos hizo con un propósito y no lo logramos o no lo alcanzamos, estamos pecando. Eso es errar al blanco. Por eso dice que pecado es la infracción de la ley. Si Dios puso una ley o unos mandamientos para que hagamos y no los hacemos, eso automáticamente ¿qué nos hace? Pecadores. ¿Listo? Esto es para que lo vayamos entendiendo mejor. Dice que ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar ¿qué cosa? Los pecados. ¿Por qué Cristo puede quitar los pecados que nosotros no podemos quitarnos nosotros solitos? ¿Qué sabemos de Cristo o qué nos dice el texto de Jesucristo? Y me gustaría que lo marquen también. Cristo. Marquémoslo. ¿Qué nos dice de Cristo? Que en Cristo, Él es Jesús, no hay pecado. O sea, Jesucristo no erró el blanco. Por lo tanto, en Jesús nosotros podemos ¿qué? Ahí dice el texto, ustedes lo tienen. Todo el que permanece en Cristo, si usted permanece aquí en Cristo, ¿qué pasa con usted? No peca. Porque si Jesucristo vino sin pecado y logró no pecar, para que nosotros podamos cumplir la ley, debemos dejar que Cristo viva en nosotros y permanecer en Él. Por lo tanto, no tenemos una vida de pecado. Todo el que peca por costumbre o porque ya es su estilo de vida pecar, ni ha visto, ese lo es Jesús, ni lo ha conocido, ese lo también es Jesús. Alguien que vive una vida de pecado no puede decir, ay, yo he visto a Jesús y lo conozco
y somos íntimos. Porque debería saber que Jesús no vino a pecar, ni le gusta el pecado, y que nos mostró una vida, cómo se debe llevar sin pecado. Versículo 7, hijitos míos, por lo tanto, que nadie los engañe. El que practica la justicia, ¿cómo es? Es justo, y como ¿quién es justo? Cristo, márquenlo con una cruz, es justo. Y el que practica el pecado, marquen pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo ha pecado, ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios, Cristo, se manifestó con este propósito para destruir ¿qué cosa? Que la gente viva en pecado. Este es el mensaje que estamos recibiendo hasta ahora. ¿Cómo llamaría usted estos primeros versículos? A ver, está mostrando una clara diferencia entre lo que somos nosotros como hijos de Dios y la diferencia con los hijos del diablo. Versículo 9 dice, porque ninguno es nacido de Dios, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios hace referencia a, muy bien, a Cristo, y por lo tanto no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una gran diferencia. Todo aquel que no practica la justicia, obviamente no es de quién, de Dios. Podemos marcarlo. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, ¿por qué este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio? Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, y está dándonos un muy buen ejemplo, que era del maligno, del diablo, y por lo tanto no podía amar a Abel. ¿Y qué hizo con él? Lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Pura envidia. Versículo 13 al 16. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Marquémoslo como aborrecer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, márquelo por favor, permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, ¿cómo se le llama según Juan? Como un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto conocemos ¿qué cosa? El amor. En que Él, ¿quién es Él? Cristo, puso su vida, ¿por quién es? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta qué punto lleva Juan en este capítulo la vida del creyente? A tal punto de imitar a Jesús y entregar nuestra vida por el hermano. No amemos de palabra ni de lengua, sino amemos en verdad. Versículo 18. Vamos a las preguntas de reflexión, ¿listo? Y vamos a ir resolviendo más dudas allí. Yo sé que el tiempo a veces parece no alcanzar y es verdad, no alcanza. Estos talleres que nosotros damos necesitamos muchísimo más tiempo, pero la idea de estos tiempos de aprender a estudiar la Biblia es que recordemos el método inductivo, que podamos empezar a aplicarlo por nosotros mismos a nuestros estudios. Si quieres más información o estos talleres, capacitaciones, cursos para tu iglesia, en el último curso les voy a dar el contacto de Precept Colombia o de otros países para que usted pueda ponerse en contacto con ellos y poder adquirir tanto estas capacitaciones como el material que nosotros distribuimos. Dios les bendiga y vamos a resolver las preguntas de interpretación.